No hay mayor felicidad que vivir haciendo lo que amamos. Bienvenidos a Aprende y Emprende con Fabi. El proyecto de hoy utilizaré esta combinación muy bonita de color azul y fucsia. Vamos a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros de grosor. Ustedes pueden sustituir este hilo con cualquier hilo fino que tengas disponible y con la combinación que más te guste. Aparte de estos preciosos hilos, también vamos a utilizar algunos abalorios, como por ejemplo balines. Estos balines serán perfectos para decorar las puntas de nuestra pulsera. Son de 4 milímetros y tenemos dos. Y no puedes olvidar tus herramientas de trabajo: tijera, encendedor, ganchitos y tabla de ganchos de apoyo o un telar que tengas disponible. Con estas herramientas y materiales, comencemos. El primer hilo que vamos a cortar es de 50 centímetros. Desde la puntita hasta acá dejaré un espacio de 12 centímetros. Aquí, donde marcaremos los 12 centímetros, realizaremos un nudo simple y sencillo para que no se pierda este lugar, y desde aquí comenzaré nuestro tejido. Este hilo será el hilo central, así que debemos tensarlo muy bien. Aquí tengo la tabla de gancho. En la parte de arriba tenemos un gancho y en la parte de abajo utilizaré un ganchito como este pequeño para mantener este hilo bien tenso, así como este. Luego vamos a cortar otro hilo. El otro hilo que tenemos por acá será de color fucsia y este será de 1,50 m. Este hilo de 1,50 m lo doblaré a la mitad uniendo las puntas. Luego sostenemos las puntas del mismo largo y deslizamos para encontrar la mitad, rápido y fácil. Esta la colocarás por debajo del hilo central y comienzas a hacer el famoso nudo plano. El nudo plano se caracteriza por alternar de lado y lado. Por ejemplo, si lo realizamos con la derecha por encima del hilo central, el de la izquierda por debajo del hilo central saliendo por la orejita del lado derecho, al apretar este nudo manteniendo la mitad del hilo lo llevamos hacia arriba, bien pegadito al nudo central. El segundo nudo será con la izquierda por encima, el de la derecha primero por encima del hilo de la izquierda, luego por debajo del hilo central saliendo por la orejita del lado izquierdo. Así hacemos el tejido de nudo plano y lo vamos a repetir varias veces. Como les dije, debes alternar de lado y lado, y es por eso que un nudo lo comienzo con el hilo de un lado y el otro con el otro hilo. De esta forma te quedará un tejido derecho y perfecto. Esto quiere decir que si comienzas el tejido o el nudo con el mismo hilo del nudo anterior, esto tenderá a torcharse o a doblarse, y no queremos esto. Queremos que quede derechito y perfecto. Por eso debes prestar atención con qué hilo comienzo el tejido, cómo lo coloco, cómo lo posiciono, por dónde entra y por dónde sale, y cómo realizo el siguiente nudo. Así podrás reconocer el tejido de nudo plano, que es uno de los tejidos más usados en el arte del macramé. Vamos a explicarlo nuevamente y espero que puedas observar detenidamente cómo lo hacemos. Aquí comienzo con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo, saliendo por la orejita del lado derecho. Luego con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo, saliendo por la orejita del lado izquierdo. Y así sucesivamente. Debes tener en cuenta varios puntos para tener un tejido de nudo plano, derecho y perfecto. Primero, alternar de lado y lado. Como te lo había explicado, debemos comenzar con un nudo con un hilo por encima y el otro por debajo, y el siguiente nudo con el hilo por encima del lado contrario y el otro por debajo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el tejido de nudo plano, si lo comenzamos con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo, el siguiente nudo será con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo. Así tendrás este resultado. Si lo tienes así, vas muy bien y debemos repetirlo hasta tener el largo que queremos. Vamos a hacerlo de 18 centímetros de largo. Así. Luego, cuando terminemos, miren lo derechito y hermoso que se ve nuestro tejido de nudo plano. ¡Excelente! Ahora, este mismo proceso que hicimos acá lo vamos a repetir. Por eso vamos a cortar otro hilo de 50 centímetros y dejaré 12 centímetros de espacio. Aquí es donde realizaré el nudo simple y sencillo y lo colocaré en nuestra tabla de ganchos. Lo tensamos muy bien y ahora cortamos un hilo de color azul. Este será de 1,50 m. También lo doblaré a la mitad, colocaré la mitad por debajo del hilo central y comenzamos haciendo el nudo plano, exactamente como te he explicado.
alternando de lado y lado para que quede derecho y perfecto. Por ejemplo, si el nudo lo hago con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo, el siguiente nudo será con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Observa detenidamente por dónde entra y por dónde sale el hilo. No olvides apretar todos los nudos con la misma fuerza para que todos tengan el mismo grosor y llevar cada nudo uno debajo del otro. Así tendrás un perfecto tejido de nudo plano, hermoso y elegante. Recuerda que la cantidad de tejido de nudo plano debe ser la misma cantidad que realizaste en el tejido anterior de color fucsia. Cuando terminemos tendremos el mismo largo y se verá de esta forma. Muy bien, se ve hermoso, derechito. Ahora lo que vamos a hacer es sacarlo de nuestra tabla de ganchos. Acá, de este ganchito y de este. Y vamos a tomar el otro tejido de color fucsia. Aquí tenemos los dos tejidos y miren lo derechito que se ve, del mismo grosor porque apretamos todos los nudos con la misma fuerza y por supuesto del mismo largo. ¡Excelente! Tenemos un tejido precioso. Estos nuditos que tenemos acá debemos desarmarlo. Luego, unir estas dos puntitas de tal forma que podamos realizar un nudo simple y sencillo con los dos hilos. Este nudito que vamos a realizar debe quedar bien pegadito a los tejidos, lo máximo que puedas. Así. Muy bien, apretamos llevando este nudo bien pegadito al tejido. Excelente, que quede lo más ajustado posible. Muy bien. Ahora, antes de hacer esto mismo en el otro extremo, vamos a colocarlo en nuestra tabla de ganchos nuevamente para mantener los tejidos tensos y poder entorcharlo entre ellos, ¿sí? Observa cómo lo hago para que lo puedas copiar perfectamente. Antes de hacer este tejido, vamos a cortar y sellar los hilos que nos sobran que tenemos por aquí. Estos que nos sobran los hilos anudadores. El sello es esencial que lo hagas muy bien. Esto ayudará a que tu trabajo se vea impecable, que dure por mucho más tiempo y quede muy original. Por eso te enseñaré cómo hacerlo. Como puedes ver, corto el hilo cortitito, no lo dejo tan largo para que el sello no se vea estrambótico. Ahora, a la hora de quemar, utiliza la llama transparente o azul de tu encendedor. Así, si es posible, dando pequeños toques. Con mucho cuidado. Luego aplastas muy bien y lo mismo haces con el otro extremo. Acá, cortamos y sellamos. Así. Excelente, que quede bien aplastadito. Ahora ya tenemos los dos tejidos bien protegidos para que no se desarme. Luego vamos a entrelazarlo entre ellos dos. Por eso debes observar cómo lo hago. Tomamos estos dos tejidos, el de color azul pasa por encima, el de color fucsia por debajo. Repetimos la acción, el de color fucsia por encima, el de color azul por debajo. Y aplastamos para que quede firme y se pueda acoplar entre los tejidos. Miren que solamente estoy dando vuelta entrelazando estos dos tejidos. Aquí acomodamos para que quede lo más aplastadito posible y no se vaya a ir entorchando. Si el de color azul está en el lado derecho, pasará por encima del de color fucsia que está en el lado izquierdo. Si el de color fucsia está en el lado derecho, pasará por encima del color azul que está en el lado izquierdo. Y así sucesivamente hasta entrelazar todo el tejido y llegar al final. Debes apretar lo máximo que puedas con la misma fuerza para que la forma entrelazada quede del mismo grosor y de la misma distancia. Vamos a repetir este paso hasta llegar al final. Así. Muy bien, ya llegamos al final y no queremos que esta forma entrelazada de estos dos tejidos se vaya a desarmar, sino que quede firme. Así que primero aplastamos todo el tejido que quede así, muy bonito. Luego de que tengamos el resultado deseado, podemos tomar los dos hilos centrales y realizar un nudo simple y sencillo. Esto ayudará a que no se vaya a desarmar esta forma entrelazada, así que es muy importante que mantengamos los tejidos entrelazados mientras realizamos este nudo. Cuando apretamos muy bien este nudo, podemos estar más tranquila porque no se va a desarmar. Así, este nudo será nuestro punto de apoyo. Excelente, miren lo lindo que se ve.
Me encanta este entrelazado de tejido de nudo plano. Ahora para la parte del cierre dejaré 6 centímetros de espacio y colocaré un balín. Para que los dos hilos puedan pasar por el mismo agujerito de nuestro balín, es esencial que quemes las puntitas y las coloques muy finitas estilo aguja, para que los dos hilos puedan pasar. Luego dejaré los 6 centímetros mencionados y realizaré un nudo simple y sencillo en esta distancia, así. Muy bien, el balín debe quedar bien pegadito a este nudo y apretamos con fuerza, así. Luego los hilos que sobran debemos cortar y sellar. Así aseguraremos que nuestro nudo no se desarme en el futuro. Así que quemamos y aplastamos. Excelente. Este mismo proceso que hicimos acá debemos hacerlo en el otro extremo. Dejar 6 centímetros de separación y decorar con un balín. Así. Listo, ya nuestra pulsera maravillosa entrelazada ya está lista. Ahora falta el cierre. Para ello cruzamos los hilos y en este lugar es donde realizaré el cierre. Colocaré una pinza para mantener la pulsera cerrada. Y el tejido que voy a escoger es el nudo plano, para que combine con el tejido de la pulsera. Una hebra de 20 centímetros, la cual doblaré a la mitad, la colocaré por debajo de los hilos de la pulsera y comienzo a hacer tejido de nudo plano. El de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo y sale por la orejita del lado derecho. Apretamos con fuerza y ahora será con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo, saliendo por la orejita del lado izquierdo. Apretamos con fuerza llevando cada nudo uno debajo del otro. Así te quedará derechito y perfecto. Toma en cuenta cada detalle para que tengas un excelente tejido para el cierre. Recuerda que hay una gran variedad de tejidos que puedes escoger y tú puedes ver el tutorial de cada uno de ellos para que aprendas a hacerlo desde cero. No necesitas experiencia. Por eso te invito cordialmente a que puedas visitarnos a nuestro canal de Aprende y Emprende con Fabi. Allí aprenderás a hacer muchos tejidos diferentes y cómo plasmarlo en pulseras originales. También podrás aprender a hacer terminaciones y tejidos para el cierre. Así que anímate y visítanos a nuestro canal de Aprende y Emprende con Fabi en YouTube. Nos puedes visitar desde ya. Aquí la cantidad de tejido es la deseada. Yo voy a realizar este largo, así que vamos a proceder a cortar y sellar. El sello para el cierre es esencial porque es un tejido que mantendrá movimiento, así que aplasta encima del propio tejido, así. De esta forma, los hilos de la pulsera podrán deslizar sin dificultad. Quemamos y aplastamos a un costado del tejido de nudo plano. Ahora verificamos que deslice alándolo de lado y lado. Vemos que desliza muy bien teniendo un resultado maravilloso. ¿Ves lo fácil que es realizar esta maravillosa pulsera entrelazada? Debes ponerla en práctica y me encantaría saber las combinaciones y los colores que utilizas para este maravilloso proyecto. Que tu creatividad vuele y muéstrame el resultado de tu trabajo. Recuerda que puedes escribirme a nuestro WhatsApp y responderé todas tus dudas y preguntas y podré darte la asesoría que necesitas. También puedes seguir apoyándonos para seguir creando increíbles diseños y proyectos con tejidos fáciles de aprender a hacer. Solo debes regalarme un me gusta y compartir esta clase para seguir creciendo en nuestro canal de YouTube. No olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos proyectos. Espero vernos en un próximo diseño para mostrarte un nuevo tejido. Y no lo olvides que al final te dejo varias recomendaciones para que sigas aprendiendo. Hasta la próxima. No puedes saber si eres capaz si no lo intentas. Bienvenidas a Aprende y Emprende con Fabi. El proyecto vamos a realizar un precioso brazalete. Te va a encantar. Utilizaremos hilo terlenca de rosa viejo. Aquí tenemos este hilo de número 15, o sea que es un poco grueso.
También vamos a utilizar algunos abalorios súper originales. Estos separadores son perfectos para la decoración que quiero. Son de color plateado y tienen unos cristales incrustados que son perfectos. También tienen algunos agujeritos que allí donde vamos a introducir cada uno de nuestros hilos. Aquí en cada separación de nuestros cristales. Las herramientas de trabajo son esenciales. Comenzamos cortando 4 hilos de 50 centímetros. Luego dejamos 12 centímetros de separación. Aquí donde marcamos es donde colocaré el gancho de mi carpeta para comenzar desde aquí hacia abajo nuestro tejido. Puedes colocarlo en una tabla de ganchos o una madera donde puedas apoyarte y mantener los hilos tensos. Luego de mantenerlos bien tensos con un ganchito en la parte de abajo, vamos a cortar otro hilo. Este será de hilo terlenca de 1,20 m. Lo colocaré en el lado izquierdo unido al resto de los hilos. El otro hilo de 1,20 m en el lado derecho. Uno en el lado izquierdo y el otro en el lado derecho. Separamos un poco los hilos para empezar a tejer. El tejido siempre lo comenzamos con la izquierda. El primero es por debajo de los 2 hilos centrales del medio, pero por encima del hilo de lado y lado. Ahora, el hilo del lado derecho va por encima del hilo que viene del lado izquierdo. Luego se entrenza. Primero por debajo del primer hilo, por encima de los 2 del medio y por debajo del último hilo saliendo por la orejita del lado izquierdo. Puedes ver cómo se entrelazan. Se entrelaza por encima, por debajo, por encima. Así. Vamos a comenzar nuevamente con la izquierda, pero en esta ocasión comenzaré por debajo del primer hilo, por encima de los 2 hilos del medio y por debajo del segundo hilo. El de la derecha irá en esta ocasión por debajo del hilo que viene del lado derecho y se entrelaza por encima del primer hilo, por debajo de los 2 hilos del medio y por encima del segundo hilo. ¿Ves cómo es hacerlo? Siempre comenzamos con el lado izquierdo, pero la forma de entrelazarse es diferente. Ahora vamos a comenzar con el lado izquierdo, pero en esta ocasión pasaré por debajo de los hilos del medio como lo hice al principio. El del lado derecho en esta ocasión irá por encima del hilo que viene del lado izquierdo y se entrelaza pasando por debajo de los hilos de lado y lado, pero por encima del hilo del medio, de forma diferente del hilo que viene del lado izquierdo. Debes observar detenidamente por dónde entra, por dónde sale el hilo para que puedas identificar los movimientos. Uno, vamos a hacerlo por encima de los hilos del medio y el otro por debajo de los hilos del medio. Así podrás recordar cada movimiento y poner en práctica este precioso tejido. Este hermoso tejido lo he denominado tejido estilo espiga, porque al apretar cada nudo y llevarlo bien pegadito al otro, vemos cómo se hace como un estilo espigas súper lindo. Se ve maravilloso y para que te quede muy bien, no olvides apretar cada nudo con la misma fuerza. Recuerda que si tienes dudas o preguntas puedes escribirme a nuestro WhatsApp para poder responder todas tus dudas y realizas tu trabajo con toda confianza. Recuerda, es muy importante que observes detenidamente cada movimiento. Yo lo estoy haciendo paso a paso para que puedas observar por dónde entra, por dónde sale el hilo y copiarlo a la perfección. Primero debes tener en cuenta varios puntos para recordar. Siempre comenzamos con el lado izquierdo. Un nudo lo comenzamos por encima de los hilos del lado y lado, pero por debajo del hilo del medio. En el lado derecho también cambia de posición. En esta ocasión es por encima del hilo que viene del lado izquierdo y por encima de los hilos del medio. Así apretamos. Para el siguiente nudo vamos a comenzar por encima de los hilos del medio y por debajo de los hilos de lado y lado. Pero en esta ocasión el hilo del lado derecho irá por debajo del hilo que viene del lado izquierdo y se entrelaza de forma totalmente diferente del hilo del lado izquierdo. Así vamos a ir observando cada detalle y tomándolo en cuenta para hacer tu propio diseño. Recuerda que puedes utilizar hilo cola de rata o hilo terlenca o cualquier hilo que tengas disponible para hacer este precioso tejido. Lo importante es que apretes con la misma fuerza para que todos te queden del mismo grosor. Miren cómo está quedando precioso este brazalete. El tejido me encanta y es muy fácil y rápido de hacer. Aquí siempre comienzas con el hilo del lado izquierdo. El del lado derecho cambia. Por ejemplo, si el del lado izquierdo pasa por encima del hilo del medio, el del lado derecho pasará por debajo.
siempre de forma contraria. Aquí cuando termines tendrás 5,5 cm de nudo espiga y te quedará de esta forma, derechito y perfecto. Ahora vamos a quemar las puntitas de estos hilos, de cada uno de ellos, que queden así súper finitas estilo aguja. Luego de quemar las puntitas empezamos a colocarla en el agujerito de nuestro separador. Así, si quedan apretaditas, recuerden que puedes aplastar con una pinza y así ayudarte para poder introducir en cada hilo estos hilos centrales. Aquí tenemos el otro y lo pasamos por el siguiente espacio. Si no tienes este tipo de separador, no te preocupes. Puedes colocar una mostacilla o cualquier avalorio en cada hilo de los hilos centrales. Y listo. Aquí yo estoy colocando este separador que me encanta y hace que tenga ese toque original y muy llamativo. Muy bien, aquí pasamos este hilo y el último hilo lo vamos a pasar por este último agujerito. Son 4 agujeritos y son 4 hilos centrales, así que un hilo para cada agujerito que tiene este precioso separador. Cuando coloquemos todos los separadores lo llevaremos bien pegadito hacia arriba, bien pegadito al tejido. Y seguimos haciendo nuestro tejido como lo veníamos haciendo. Aquí el del lado izquierdo pasa por encima de los 2 hilos centrales, así que el del lado derecho pasará de forma diferente. Cuando el hilo del lado izquierdo se entrelaza y regresa hacia el lado derecho, observa que el del lado derecho una vez pasa por encima del hilo que viene de la izquierda y en otro momento pasa por debajo del hilo de la izquierda. Esto también lo debes tener en cuenta para que tengas un excelente resultado. En esta ocasión lo colocamos por encima del hilo que viene del lado izquierdo y luego se entrelaza. Por ejemplo, si el lado izquierdo pasa por debajo de los hilos centrales, así, el del lado derecho pasa por encima del hilo del lado izquierdo y luego se entrelaza de forma contraria, saliendo por la orejita del lado izquierdo. Si el lado izquierdo pasa por encima de los hilos centrales, el del lado derecho pasará por debajo del hilo del lado izquierdo y luego se entrelaza. Así vas teniendo en cuenta cada detalle para que todos te queden perfectos. Aquí vamos a ir entrelazando cada hilo hasta tener 4 hileras. Luego de las 4 hileras colocamos otro separador brillante y precioso. Luego seguimos con nuestro precioso tejido exactamente como te acabo de explicar. Y ahora vamos a seguir haciendo el tejido hasta tener 5,5 cm de largo exactamente como lo hicimos al principio, dejando estos dos separadores en todo el medio de nuestra hermosa pulsera. Por ejemplo, si su muñeca es mucho más gruesa, puedes hacer 6 o 7 centímetros de tejido de lado y lado y en el centro colocar estos hermosos separadores. Se ven preciosos y quedarán súper originales. Así que sigamos haciendo el tejido como te acabo de enseñar. Recuerda, siempre comienzas con el lado izquierdo, pero una vez pasarás por debajo del hilo central y por encima de los hilos de lado y lado. Y la siguiente vez pasarás por encima del hilo central y por debajo de los hilos de lado y lado. El hilo del lado derecho se va a entrelazar también entre los hilos de arriba hacia abajo de forma contraria como viene el hilo del lado izquierdo. Y tendrás este espectacular resultado derechito y perfecto. ¿Qué les parece este estilo nudo espiga? ¿Ya lo conocías? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora, el hilo anudador que tenemos tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, debemos cortar y sellar. El sello es esencial, así que debes hacerlo muy bien. Corta el hilo cortito, solo deje la puntita. Quema con la llama transparente o azul. Si utilizas un hilo que es inflamable, o sea, se enciende muy rápido, da pequeños toques con la llama transparente o azul de tu encendedor, hasta que veas que la puntita quede aguadita. Cuando logres ver la aguadita, inmediatamente aplastas para que seque bien pegadito al tejido. Si queda levantado o despegado, vuelves a quemar y vuelves a aplastar. Así asegurarás tu tejido quedará original y perfecto. ¿Listo? Quedó excelente. Lo mismo vamos a hacer en el otro extremo. Estos son los hilos anudadores. Debemos apretarlo porque si quedan flojos, se aflojará también el sello. Así que debe quedar el último tejido bien apretadito. Cortamos y sellamos así mismo como te he explicado.
Excelente, quedó muy bien. Así tenemos el resultado de nuestro maravilloso diseño. Miren lo precioso que se ve este brazalete. He colocado 3 separadores y en el centro hice 4 hileras de tejido nudo espiga. Al finalizar te quedan 4 hilos de los hilos centrales. Lo que vamos a hacer es separar 2 hilos, vamos a separar estos dos y vamos a rodear a los otros dos, realizando un nudo simple y sencillo, bien pegadito al tejido. Así, rodeamos, así, luego pasamos por este agujerito de atrás hacia adelante y apretamos con fuerza, bien pegadito al tejido. ¿Listo? Ahora, el hilo que quedó acá, que ese es el hilo anudador, vamos a cortar y sellar. Un buen sello para que este nudo no se vaya a desarmar. Así como te he explicado, utilizando la llama transparente o azul de tu encendedor y cuando veas la puntita aguadita aplastas. Muy bien aplastado. Si queda levantado, vuelves a quemar y vuelves a aplastar. Luego de asegurarlo muy bien, vamos a hacer lo mismo en el otro extremo, el cual también tenemos 4 hilos. Separamos estos dos del medio, rodeamos a los dos siguientes y hacemos un nudo simple y sencillo bien pegadito al tejido. Excelente. Ahora cortamos y sellamos los otros 2 hilos. Muy bien, quedó perfecto. Ahora vamos a dejar una separación de 6 centímetros y por aquí vamos a realizar un nudo simple y sencillo, el cual apretamos muy bien, dejando esa separación de 6 centímetros que les indiqué. El resto del hilo cortamos y sellamos. Excelente, bien aplastadito. Si queda levantado, no olvides volver a quemar. Esta misma separación la dejaré al final acá. Realizamos un nudo simple y sencillo, dejando esta misma separación de 6 centímetros para que te quede exactamente igual al principio y al final. Y el resto de los hilos cortamos y sellamos. Excelente, ya tenemos nuestro hermoso brazalete. Solo le hace falta el cierre corredizo, pero miren lo precioso que se ve. Para el cierre debemos cruzar cada extremo. Donde dejamos los 6 centímetros es donde realizaré el tejido para el cierre. Colocaré una pinza para mantener la pulsera cerrada y tener la comodidad de realizar el tejido de nudo plano. Utilizaré una hebra de 25 centímetros. La doblaré a la mitad y la colocaré por debajo de los hilos de nuestra pulsera. Luego comenzaré a hacer el nudo plano. Si eres una de mis queridas arañitas, seguramente lo conoces muy bien. Lo he explicado varias veces y te voy a explicar si eres principiante para que puedas lograr hacerlo. Sin embargo, hay diferentes tejidos que puedes realizar para el cierre corredizo. Y en nuestro canal de Aprende y Emprende con Fabi te enseñaré a hacerlo paso a paso. El tejido de nudo plano se caracteriza por alternar de lado y lado. Esto quiere decir que si lo comienzas con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo, al apretarlo, el siguiente nudo que vayas a hacer es de forma diferente. Debe ser con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo. A esto me refiero a alternar. Además debe tener en cuenta apretar con fuerza porque es un cierre corredizo que mantendrá movimiento, llevar cada nudo bien pegadito uno debajo del otro y que te quede así derechito y perfecto. Cuando hablamos de cierre, la cantidad de tejidos es dependiendo de tu gusto, si quieres que quede largo o corto. Yo lo dejaré de este largo. Ahora procederemos a cortar y sellar. El sello para el cierre es esencial hacerlo bien, porque mantendrá movimiento y no queremos que se vaya a aflojar ni a desarmar, así que el último nudo lo apretamos con fuerza. Cortamos y sellamos, pero el sello no debe tocar los hilos de la pulsera, así que aplastas encima del tejido o de un costado del propio tejido que acabas de hacer.
Luego verifica que los hilos de la pulsera deslicen. Tal vez al principio quedará un poco ajustado. No te preocupes, se irá acomodando los hilos dentro del tejido. Luego abre y cierra con mucha facilidad. De esta forma podemos decir que nuestra hermosa pulsera, nuestro hermoso brazalete está listo. ¿Qué les pareció a ustedes? Su participación para mí es importante, así que déjame saber en los comentarios si les ha gustado este proyecto, si lo pondrías en práctica porque es súper fácil de hacer y si tienes dudas o preguntas, recuerda que tenemos un número de WhatsApp para darte la asesoría que necesitas. Y sí, totalmente gratuito, así que aprovecha de aprender un nuevo arte y emprender tu propio negocio realizando los mejores diseños. ¿Quieres conocer los diseños que tenemos para ti? Ingresa a nuestro canal de Aprende y Emprende con Fabi en YouTube y disfrutarás de una gran variedad de diseños. Espero vernos en un próximo proyecto. Arriésgate, porque todo lo bueno comienza con un poco de miedo. Bienvenidos a Aprende y Emprende con Fabi, tu curso totalmente gratis. Para el proyecto de hoy estaremos utilizando hilo cola de rata y te encantará un hermoso brazalete para caballero. Aparte de tener el hilo de color marrón, tenemos este de color naranja. Ustedes pueden utilizar los colores y las combinaciones que más te gusten. También tenemos tus herramientas de trabajo, como lo son tijera, encendedor y ganchito para mantener los hilos tensos y por supuesto tu tabla de gancho. Comencemos cortando los hilos. Los hilos centrales serán 3, cada uno tiene 40 centímetros de largo y dejaré una separación desde la puntita hasta acá de 10 centímetros de espacio. Aquí, donde marcamos los 10 centímetros, realizaremos un nudo simple y sencillo utilizando los 3 hilos, de tal forma que no se vaya a mover de su lugar y desde aquí comenzaré el tejido. Así que realizamos el nudito, sacamos todos los hilos y apretamos con fuerza. Muy bien. Este nudito que tenemos acá lo colocaré en mi tabla de ganchos. Recuerda que si no tienes una tabla puedes utilizar un cuaderno, algo de apoyo donde puedas colocar un ganchito en la parte superior y en la parte inferior para mantener los hilos muy tensos y así tu tejido quede precioso. Muy bien, ahora en la parte inferior voy a mantener los hilos todos derechitos, uno al lado del otro, así, y lo colocaré en la parte de abajo un ganchito como este que tengo por acá. Este, para mantener todos los hilos tensos. Cuando lo logres, vamos a cortar un hilo de color naranja. Este tendrá 2 metros de largo. Lo debemos doblar a la mitad. Para encontrar la mitad rápido y fácil de este hilo, solo debemos unir las puntitas así que queden del mismo largo. Cuando lo logres, la tomas y deslizas hasta encontrar la mitad exacta. Así. Excelente. Aquí ya tenemos la mitad. Esta la colocaré por debajo de todos los hilos centrales, así teniendo el mismo largo del lado derecho y del lado izquierdo, manteniendo la mitad por debajo de estos hilos centrales. Luego comenzamos el tejido de nudo. Es un nudo plano entrelazándonos entre los hilos centrales, así que observa muy bien. Comenzaré con el lado derecho. Este pasará por encima de los hilos de los costados, pero por debajo del hilo que está en el medio. Así. Primero, por el primer hilo central, pasará por encima. Así. Luego, por debajo del hilo que está en el medio y por encima del último hilo, el que está en el lado izquierdo. Así, miren. Por encima, por debajo, por encima. Mantenemos la mitad y alamos el hilo del lado derecho hacia la izquierda. Ahora, este hilo que está en el lado izquierdo primero pasa por encima del hilo de color naranja que viene del lado derecho. Luego por debajo de todos los hilos centrales y sale por la orejita del lado derecho. Apretamos manteniendo la mitad de nuestro hilo y llevamos este nudo hacia arriba. Así. Muy bien. Ahora es el turno del lado izquierdo, este. Este va a pasar hacia el lado derecho entrelazándose por los hilos centrales, pero en esta ocasión será por debajo del primer hilo, por encima del hilo que está en el medio y por debajo del último hilo.
Sí, es una forma de entrelazarse diferente a la anterior. Es por debajo, por encima, por debajo. Pasará por encima del hilo que está en el medio. Dejamos esta orejita para que el lado derecho pase primero por encima del hilo de color naranja que viene del lado izquierdo, por debajo de todos los hilos centrales y sale por esta orejita del lado izquierdo. Sacamos todo el hilo y alamos de lado y lado y llevamos este nudo bien pegadito al nudo anterior, hacia arriba, así. No lo debemos apretar demasiado, solo lo suficiente para que quede firme, pero que los hilos centrales no se vaya a arruchar o a juntar mucho, no, que quede aplastadito, pero el nudo firme, así. Muy bien, apretamos de este lado y de este lado también. Muy bien, seguimos. Ahora es el turno del lado derecho. De igual forma, por encima, por debajo y por encima del último hilo central. Así, por debajo del hilo que está en el medio. Sacamos todo el hilo hacia el lado izquierdo dejando esta orejita. Ahora el hilo del lado izquierdo primero por encima del hilo de color naranja que viene del lado derecho. Luego por debajo de todos los hilos centrales saliendo por la orejita del lado derecho. Es muy fácil de hacer, es muy parecido al nudo plano, el cual se alterna de lado y lado. ¿Por qué digo que se alterna? Porque la forma entrelazada que estamos haciendo entre los hilos centrales, lo comenzamos uno con el lado derecho y el siguiente lo comenzamos con el lado izquierdo. Así podemos observar cómo se entrelaza entre los hilos centrales, uno en el lado con el hilo del lado izquierdo y el otro con el hilo del lado derecho. De esta forma, el tejido te quedará derecho y perfecto. Por eso digo que es igual que el tejido de nudo plano. También, cuando tomamos el hilo del lado contrario, que irá por debajo de todos los hilos centrales, sale por la orejita del lado contrario. Esto también hace que sea similar al tejido de nudo plano. Si quieres aprender a realizar diferentes tejidos y también diferenciar cada uno de ellos, recuerda suscribirte a este canal porque te enseñaré desde cero a poder realizar los mejores diseños con los tejidos más básicos del macramé. Aquí seguimos. Si ya lo hicimos con el lado izquierdo, ahora viene con el lado derecho que se entrelaza. Pero hay algo bastante peculiar que puedes observar y así no olvidar ninguno de los movimientos. Aquí con el lado derecho vemos que entrelazamos y cuando utilizamos el lado derecho pasamos por debajo del hilo que está en el medio. Apretamos este nudito hacia arriba, pero cuando hacemos el siguiente nudito vamos a entrelazar con el hilo del lado izquierdo. Cuando es el turno del lado izquierdo, a la hora de entrelazar, vemos que colocamos el hilo por encima del hilo central que está en el medio. En el lado derecho por debajo y en el lado izquierdo por encima del hilo central que está en el medio. Así, mire, por encima, luego por debajo del último y así nos debe quedar, ¿ves? Sacamos el hilo dejando la orejita, esto no lo debes olvidar, y luego el hilo del lado derecho pasará por debajo de todos los hilos, saliendo por la orejita que está en el lado izquierdo. Apretamos este nudo llevándolo hacia arriba y quedará perfecto, así. Muy bien, excelente. Así va quedando nuestro brazalete hermoso y es muy fácil de hacer. Es un nudo plano con una pequeña variación, lo cual hace que se vea original y totalmente diferente. Anímate, toma en cuenta estos detalles y te quedará precioso. Sigamos para que veas todos los detalles que te ayudarán a recordar cada movimiento para que tengas un perfecto diseño. Observa muy bien, sobre todo si eres principiante. Observa por dónde entra, por dónde sale el hilo. Estos detalles cuentan. Acá apretamos el nudo. Observa que antes de apretarlo llevamos el nudo bien pegadito al nudo anterior para que todos tengan la misma distancia y todos se vean bonitos. Así que debemos apretar de tal forma que los hilos centrales no se vayan a juntar, sino que queden derechitos. Aquí es el turno del lado izquierdo entrelazarse, así que pasamos por debajo, por encima del medio y por debajo del último. Así, sacamos el hilo dejando la orejita, el hilo del lado derecho por encima del hilo que viene del lado izquierdo, por debajo de todos los hilos centrales y sale por la orejita del lado izquierdo.
Apretamos jalando los hilos de lado y lado y subiendo este tejido hacia arriba que quede bien pegadito al nudo anterior para que haga esta figurita, lo cual queda muy bonita. Excelente, apretamos bien y seguimos. Ahora es el turno del lado derecho. Entrelazamos y en esta ocasión es por encima del primero, por debajo del hilo del medio y por encima del último. Dejamos la orejita en el lado derecho porque el hilo del lado izquierdo pasará por debajo de izquierda a derecha y saldrá por esta orejita de abajo hacia arriba. Apretamos este nudo llevándolo hacia arriba, bien pegadito al nudo anterior y apretando con la misma fuerza para que todos tengan el mismo grosor. Así. Excelente, ya se está viendo el patrón de nuestro proyecto que queda precioso. ¿Qué ocurre si tienes alguna duda o alguna pregunta acerca de este diseño? Es muy posible que surjan algunas dudas, pero no te preocupes. Este es el único canal donde te damos asesoría totalmente gratis. Así que aprovecha esta gran oportunidad, escríbeme a nuestro WhatsApp si quieres aprender desde cero. No necesitas experiencia para aprender este arte porque estoy dedicando tiempo para enseñarte desde cero para que identifiques los tejidos básicos y cómo plasmarlos en diferentes proyectos increíbles que te ayudarán a tener accesorios originales. También tendrás regalos increíbles y podrás aumentar tus ventas si quieres emprender con este maravilloso arte. Sigamos haciendo los pasos y como puedes ver no he cambiado ninguno de los movimientos que te he explicado. Así que observa y aprende. Vamos a seguir haciendo este mismo tejido hasta que tengamos el largo que queremos. Como es una pulsera para caballero, voy a realizarla de 18 centímetros. Pero si es una muñeca muy gruesa, puedes hacerla hasta 20 centímetros de largo. Así que sigamos haciendo el mismo patrón y este será el hermoso resultado. Así que observa detenidamente cada paso para que puedas recordarlo cuando lo pongas manos a la obra. Al final te quedará así, hermoso. Para el final debemos realizar nudo plano para asegurar el tejido y no se vaya a desarmar. Así que vamos a tomar estos hilos centrales, dejaré el del medio bien tenso y los de los lados lo utilizaremos para hacer nudo plano. Aquí utilicé el de la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Ahora será el de la derecha por encima y el de la izquierda por debajo. Apretamos con fuerza, sobre todo si utilizas hilo cola de rata como yo, porque es un hilo que desliza demasiado, así que los últimos nudos debes ajustarlo muy bien. Ahora debemos cortar y sellar para asegurar nuestro tejido y no se vaya a aflojar ni a desarmar en el futuro. El sello es esencial que lo hagas muy bien. Por eso te daré algunas recomendaciones, como por ejemplo, cortar el hilo corto, no dejarlo demasiado largo para que no tengas un sello estrambótico, sino que sea necesario solo el pegue entre los tejidos. Quema con la llama transparente o azul de tu encendedor y cuando vea la puntita aguadita, aplastas inmediatamente hacia la parte trasera para que tengas un trabajo impecable. Observa el sello, si queda levantado o despegado, vuelves a quemar y vuelves a aplastar, asegurándote que quede muy bien aplastadito. Si queda levantado, recuerda volver a quemar para asegurarlo. Aquí quemamos de este lado también y aplastamos hacia la parte trasera. Listo, está muy bien asegurado y nuestro proyecto ha quedado precioso. Ahora con este hilo central realizaremos un nudo simple y sencillo, bien pegadito al tejido. Esto protegerá el sello que acabamos de hacer y todo el tejido. Así, miren lo hermoso que se ve. Acá también tenemos todos los hilos, así que vamos a desarmarlo
Vamos a colocar este diseño nuevamente en nuestra tabla de ganchos para hacer los dos nudos planos. Por eso vamos a tensar el hilo que está en el medio, lo vamos a tensar con la ayuda de un ganchito y realizaremos nudo plano. Dos nudos planos bien ajustaditos, así. Muy bien, aquí vamos a hacer lo mismo, cortar y sellar para que este nudo plano no se nos vaya a desarmar y esté bien asegurado. De esta forma, aplastamos muy bien. Excelente. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el hilo central y también vamos a realizar un nudo simple y sencillo, llevándolo bien pegadito al tejido. Así. Ahora el segundo nudo dejaré una separación de 6 centímetros y lo haré doble, o sea que pasaré por este agujerito dos veces. De esta forma el nudito de tope quedará un poco más grueso. Aquí voy a pasar otra vez, sí, se puede tres veces, mucho mejor. Y apretamos con fuerza. Así, manteniendo la separación de 6 centímetros. El hilo que sobre cortamos y sellamos. Excelente. Este mismo proceso lo haré en el otro extremo. Acá, dejaré 6 centímetros de espacio y realizaremos un nudito triple, o sea que debemos pasar varias veces por el mismo agujerito. Excelente. Ahora cortamos y sellamos. Muy bien. Muy bien, este es el resultado de nuestra hermosa pulsera. Miren lo hermoso que se ve este brazalete. Me gustaría ver los colores diferentes que puedes utilizar para hacer este precioso proyecto. Recuerda utilizar hilo grueso para que puedas observar mucho mejor cada detalle. Ahora para el cierre corredizo de que quiero hacerle a esta pulsera debemos cruzar los hilos que dejamos en cada extremo, así. Luego de cruzarlo colocaré una pinza para mantener la pulsera cerrada. Para hacer el tejido para el cierre corredizo utilizaré una hebra de 25 centímetros como esta. La doblaré a la mitad uniendo las puntas y esta mitad la colocaré por debajo de los hilos de la pulsera. Teniendo el mismo largo de lado y lado, empiezo a hacer el nudo plano rodeando estos hilos centrales. El de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo de todos los hilos y entra por la orejita del lado derecho y apretamos. Ahora será el de la izquierda por encima, el de la derecha por debajo, saliendo por la orejita del lado izquierdo. Vamos a acomodar esto, así, entra por acá y apretamos. Recuerda que para hacer el nudo plano debemos alternar de lado y lado. Esto lo hacemos para que quede derecho y perfecto. Esto quiere decir que si el tejido te queda un poco doblado o entorchado, es porque has comenzado el nudo con el mismo hilo del nudo anterior. Si lo alternas de lado y lado, te quedará un tejido maravilloso. Aquí, como podemos ver, se ve hermoso. Recuerda que el hilo cola de rata desliza demasiado, así que te recomiendo apretar muy fuerte cada nudo para que no se vaya a aflojar y no se vaya a desarmar en el futuro. Acá apretamos con fuerza. Ahora con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. La cantidad de nudos es dependiendo de tu gusto, si quieres que quede largo o corto el tejido para el cierre. Cuando termines, solo debes quitar esta pinza que está acá arriba y cortar los hilos que sobran para asegurar nuestro tejido que no se desarme. A la hora de cortar y sellar, aplasta el hilo encima del propio tejido, de un costado. Así asegurarás de que los hilos marrones podrán deslizar dentro del tejido sin dificultad.
Así que el sello que realices no debe tocar los hilos de la pulsera. Así que vamos a quemar y aplastar a un costado. Así. Excelente. Verificamos jalando los hilos de lado y lado que desliza perfectamente y así hemos culminado nuestro precioso proyecto. Miren lo maravilloso que se ve. La verdad es que es una pulsera, un brazalete súper original, muy llamativo y como puedes ver los pasos para poder realizarla es súper fácil. También podemos decir que es una pulsera reversible porque el otro costado de este maravilloso tejido también es precioso. Así que ánimo y manos a la obra. Utiliza los materiales que tengas disponible, la combinación que más te guste para realizar este proyecto. Recuerda que este es un curso totalmente gratis, así que si quieres participar y recibir todas las clases y diseños originales, suscríbete a nuestro canal, regálame un me gusta y no olvides compartir esta clase. En nuestro canal encontrarás ideas increíbles, así que espero que puedas visitarnos. Espero vernos en un próximo proyecto. Bienvenidas a Aprende y Emprende con Fabi, tu curso totalmente gratis. Para el diseño que les quiero mostrar el día de hoy, vamos a utilizar hilo terlenca. Este precioso hilo de color dorado es hilo terlenca número 15. Aparte, vamos a utilizar unas preciosas decoraciones como estas piedras de madera, que son perfectas para hacer una pulsera para caballero. Si quieres, utilizas o sustituyes estas piedras de madera de 4 milímetros con balines o chaquirones, cualquier material que tengas disponible. El primer hilo que vamos a cortar son 3 de 50 centímetros. Dejaré un espacio de 12 centímetros desde la puntita hasta acá y lo marcaré con la tabla de ganchos. Sí, tenemos esta tabla con un ganchito en la parte superior. Puedes utilizar cualquier tipo de tabla o un cuaderno y colocas un ganchito en la parte de arriba marcando los 12 centímetros de nuestros hilos y el resto lo vamos a colocar derechitos así para luego colocarlo bien tenso en la parte de abajo con la ayuda de un ganchito. De esta forma. Muy bien, ahora debemos cortar otro hilo. Este será de 1 metro de largo. Luego la puntita de este hilo la colocaré en el lado derecho de estos 3 hilos centrales. ¿Sí? Aquí. Solo la puntita lo vayamos a aplastar también con el gancho de nuestra carpeta. De esta forma. Muy bien, ya está bien tenso. Ahora vamos a cortar otro hilo de 1 metro, aquí lo tenemos, y lo vamos a colocar en el lado izquierdo, por aquí. Miren que solamente es la puntita que colocaré en nuestro gancho. Así, en el lado izquierdo. Listo. Ahora sí, comenzamos nuestro tejido. Los 3 hilos del medio lo vamos a tensar y los hilos que tenemos tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo lo utilizaré como hilo anudador. Por eso vamos a separarlo y comenzaré un tejido muy parecido al tejido de nudo plano, pero entrelazándonos entre los hilos centrales. Para que pueda pasar con facilidad y tu trabajo sea mucho más rápido, quema las puntitas, porque el hilo terlenca tiende a desentorcharse y las hebras impedirán pasar entre los hilos centrales con facilidad. Por eso yo las quemo que queden así súper finitas y ahora sí, comenzamos el tejido. Comenzaré con el hilo del lado izquierdo. Este pasará hacia el lado derecho, pero la puntita pasará primero por encima del primer hilo, por debajo del hilo del medio, y por encima del tercer hilo, así, por debajo y por encima del tercer hilo, de izquierda a derecha. No vamos a sacar todo el hilo, sino que vamos a dejar una orejita o un agujerito así. Listo, miren cómo nos queda, solo estamos rodeando el hilo del medio. Ahora tomamos el hilo del lado derecho. Este de 1 metro pasará primero por encima del hilo que viene del lado izquierdo, por encima de este, así. Luego buscamos la puntita
para entrelazarse entre los hilos centrales. Al revés. Primero pasamos por debajo del primer hilo, así. Por encima del hilo del medio, miren que lo paso de forma diagonal para que salga por este espacio. De abajo hacia arriba. Pasa por encima del medio y por debajo del último hilo, pero por este espacio. Por aquí abajito. Luego, como está por debajo, saldrá por esta orejita de abajo hacia arriba. Así, sacando de derecha a izquierda. Cuando alemos todo el hilo y queden del mismo largo, así, podemos empezar a alar de lado y lado para subir este tejido hacia arriba, bien pegadito donde marcamos los 12 centímetros. Por aquí. Perfecto. Ahora seguimos haciendo el tejido nuevamente con el lado izquierdo, pero ahora lo vamos a entrelazar entre los hilos centrales de forma diferente. De izquierda a derecha pasa por debajo del primer hilo, por encima del hilo del medio y por debajo del último hilo. Alamos todo el hilo y dejamos esta orejita. El hilo del lado derecho pasa por encima del hilo que viene del lado izquierdo. Tomamos la puntita y se entrelaza también. Así, por encima del primer hilo, por debajo del hilo del medio, por encima del último hilo, por aquí sale, y entra por la orejita del lado izquierdo, pero ahora de arriba hacia abajo. Así debe quedar entrelazado, por encima, luego por debajo del medio y por encima del último, saliendo por esta orejita. Cuando alemos todo el hilo hacia el lado izquierdo, debe quedar los hilos del mismo largo. Cuando lo tengamos así, alamos de lado y lado, subiendo este hilo hacia arriba, así. Este hilo también lo debemos sacar por esta orejita para que podamos apretarlo muy bien. Así, miren, queda como un tejido estilo espiga. Perfecto. Luego de estas dos hileras de nudos, vamos a colocar en los hilos centrales, en estos 3 hilos, las cuentas de madera que les mostré al principio. Para que pase con facilidad te recomiendo quemar las puntitas para que queden finitas y así pasarán con facilidad por el agujerito de nuestras cuentas de madera. Aquí quedó muy finita. Si la puntita te quedó un poco más gruesa, puedes cortarla y quedarte con la parte más finita. Así nuestras cuentas pasarán con mucha facilidad. La llevaremos hacia arriba y haremos lo mismo con cada uno de los hilos. Cada uno colocaremos una de estas cuentas de madera y la llevaré una al lado de la otra. Así, perfecto. Luego de realizar o colocar cada una de estas cuentas, comenzamos a realizar el tejido exactamente igual. Comenzaremos de izquierda a derecha. El primer tejido es por encima, por debajo del medio, por encima del último. Ahora de derecha a izquierda, primero pasa por encima del hilo que viene del lado izquierdo. Luego tomaremos las puntitas para que pase por debajo del primer hilo central, pero de forma diagonal para salir por este espacio. Luego bajamos para salir por encima del hilo del medio y por debajo del último hilo y sale por la orejita de abajo hacia arriba. Sacamos todo el hilo hacia el lado izquierdo y apretamos este nudito bien pegadito a nuestras cuentas de madera, que quede lo más ajustadito que puedas. Así. Ahora hacemos el siguiente tejido, nuevamente con el lado izquierdo, pero ahora de forma diferente. Pasando por debajo del primer hilo, por encima del hilo del medio, por debajo del último hilo. Así. Muy bien. Sacamos todo el hilo dejando esta orejita. Ahora el hilo del lado derecho pasa por debajo del hilo que viene del lado izquierdo. Sí, en el segundo tejido debemos colocarlo así por debajo del hilo que viene del lado izquierdo. Así. Luego tomaré la puntita del hilo del lado derecho y se entrelaza entre los hilos centrales. De esta forma. Primero, por encima del primer hilo. De forma diagonal para que pase por aquí arriba. Así. Luego por debajo del hilo del medio, saliendo por este espacio, por encima del último hilo y entra por esta orejita de arriba hacia abajo. Es de forma diferente al tejido anterior para que la forma de entrelazar los tejidos quede muy bien. Apretamos este nudo llevando el tejido hacia arriba, bien pegadito al tejido anterior. Así, excelente. Volvemos a colocar estas cuentas después de 2 tejidos. Después de estos 2,
colocamos cuentas de madera, una en cada hilo central, así que serán 3 cuentas de madera, así, bien pegadita al tejido anterior. Luego de colocar nuestras cuentas de madera derechitas una al lado de la otra, comenzamos a hacer nuestro tejido estilo espiga. Recuerda entrelazarse entre los hilos centrales. El primer movimiento de izquierda a derecha es por encima del primer hilo, por debajo del hilo del medio y por encima del último hilo. El hilo del lado derecho pasa por encima del hilo que viene del lado izquierdo y se entrelaza entre los hilos centrales por debajo, por encima y por debajo, y sale por esta orejita de abajo hacia arriba. Apretamos este nudito bien pegadito a nuestras cuentas de madera, hacia arriba, así, jalando con la misma fuerza de lado y lado. Ahora, luego de tenerlo bien apretadito, hacemos nuestro segundo tejido, que es muy diferente. Se entrelaza entre los hilos centrales, pero ahora no será por encima, sino por debajo, por encima del hilo del medio y por debajo del último hilo. Sacamos todo el hilo hacia el lado derecho, dejando la orejita. El hilo del lado derecho pasa por debajo del hilo anudador del lado izquierdo y luego tomamos la puntita para entrelazarlo. Será por encima del primer hilo, por debajo del hilo del medio de forma diagonal para que salga por este espacio, por encima del último hilo y sale por esta orejita de arriba hacia abajo. Alamos todo el hilo hacia el lado izquierdo y cuando lo tenga del mismo largo, alamos los hilos de lado y lado para llevar este tejido bien pegadito al tejido anterior. Así se hace un tejido estilo espiga y se ve hermoso. Debes apretar todos con la misma fuerza para que todos tengan el mismo grosor y se vea maravilloso. Este tipo de tejido es perfecto para un brazalete para caballero y llamará muchísimo la atención. Así que espero que puedas utilizar los colores adecuados y realizar este hermoso proyecto para que veas cómo tus clientes y amistades quedarán enamorados. Y como puedes ver, es muy fácil de hacer. Hacemos 2 tipos de tejido entrelazando entre los hilos centrales. Luego de los 2 tejidos, colocamos estas piedras de madera que se ven preciosas y combinan muy bien. ¿Por qué son 2 tipos de tejidos diferentes? Porque uno lo comenzamos con el lado izquierdo pasando por encima, por debajo, por encima. Y el del lado derecho por debajo, por encima, por debajo. Pero el segundo tejido será de izquierda a derecha, por debajo, por encima del hilo del medio, por debajo del último hilo. Así. Observa muy bien por dónde entra, por dónde sale el hilo para que lo puedas copiar perfectamente. Así debes pasar tu hilo para el segundo tejido. Luego el hilo del lado derecho pasará por debajo del hilo que viene del lado izquierdo. Así. Y luego se entrelaza entre los hilos centrales de forma diferente. Ahora es por encima del hilo del primer hilo, por debajo del hilo del medio y por encima del último hilo. Y entra por la orejita que está en el lado izquierdo de arriba hacia abajo. Así hacemos nuestro segundo tejido. Apretamos los hilos de lado y lado. Este debe pasar por acá antes de apretar los hilos y llevar el tejido bien pegadito al tejido anterior. Quedará un tejido estilo espiga. Hermoso, ¿verdad? Volvemos y subimos 3 hermosas piedras de madera que quedarán una al lado de la otra de forma lineal. Así debe quedar nuestro hermoso diseño. Este mismo patrón lo vamos a repetir varias veces hasta que tengamos el largo que queremos. Claro, todo dependiendo de tu gusto y del grosor de la muñeca. Como yo la quiero hacer para caballero, puedes hacerla de 18 a 20 centímetros. Quedará precioso. Así que manos a la obra y sigue haciendo este patrón para que veas lo hermoso que queda el resultado. Les quiero recordar que este es un curso totalmente gratis. Sí, aquí aprenderás a realizar diseños espectaculares para tu emprendimiento, para tener accesorios originales para ti misma y para hacer un regalo espectacular con tus propias manos. Así que aprovecha, suscríbete a este canal,
porque te enseñaré desde cero. Esto quiere decir que no necesitas experiencia para realizar un proyecto increíble. El tutorial te mostrará no solamente los materiales que necesitas obtener para un nuevo proyecto, sino te mostraré también el paso a paso para que tú lo puedas seguir y tener el resultado similar. Y si tienes alguna duda o alguna pregunta que pueda surgir mientras realizas el tejido, puedes escribirme a nuestro WhatsApp. Sí, te daré asesoría totalmente gratis para que puedas realizar el proyecto de forma segura y confiada. Así podrás realizar los tejidos perfectamente. Sin embargo, te aconsejo que puedas observar detenidamente todos los pasos. Si observas, recuerda que la repetición es la madre de la retención, así que si observas, estoy segura que podrás repetir los pasos con los materiales que tengas disponible. Si tienes hilo, cola de rata o hilo paracord fino, también puedes realizar este hermoso diseño. Recuerda que este hilo es número 15, como de 1 milímetro punto 8, 1.8, así que puedes utilizar el material que tengas disponible que tenga semejanza a este hermoso hilo y te encantará el resultado. Sigamos haciendo el paso a paso. Como puedes ver, no he cambiado la forma de hacer nuestro precioso tejido. Así está quedando tan hermoso, todo del mismo grosor, porque al apretar, apretamos con la misma fuerza, llevando cada tejido bien pegadito al tejido anterior. Hermoso, ¿verdad? Aquí ya estamos terminando la segunda hilera de nuestro segundo tejido. Luego de sacar todos los hilos y apretar muy bien este tejido, podemos subir nuevamente nuestras piedras de madera bien pegadita al tejido. Así, una en cada hilo central, una al lado de la otra para que quede de forma lineal. Así, para ajustar estas cuentas que no se muevan de su lugar, realizamos nuevamente los dos tejidos. Siempre comenzamos con el hilo del lado izquierdo, siempre con este hilo. El primer tejido del lado izquierdo será por encima, por debajo, por encima. Así, el del lado derecho será por debajo, por encima, por debajo. Así. Luego, cuando se entrelace muy bien entre los hilos centrales, sale por la orejita del lado izquierdo. Apretamos este tejido llevándolo bien pegadito a nuestras cuentas, así quedarán ajustaditas y no se moverán. Ahora, para el segundo tejido, comenzamos nuevamente con el lado izquierdo, pero ahora será por debajo, por encima, por debajo, dejando esta orejita. El del lado derecho pasará por debajo del hilo del lado izquierdo y la puntita pasará por encima, por debajo, por encima. Y no lo olvides, debes pasar por esta orejita de arriba hacia abajo. Este es la forma de hacer el segundo tejido. Al apretar y llevar este nudito bien pegadito al nudo anterior, te quedará una figura estilo espiga, lo cual se ve fantástico. Así vamos a repetirlo muchas veces hasta que tengamos el largo que queremos y este será el resultado. Miren lo bonito que se ve. La verdad es que a mí me encanta y aquí vamos a hacer el último tejido, el cual debe quedar bien apretadito. Así. Si lo dejas bien ajustadito, el último tejido no se va a desarmar. Así que haz lo mismo que te acabo de enseñar, pero ajustando muy bien los hilos, alándolo de lado y lado. De esta forma. Así podrás cortar y sellar los hilos que te sobran. Recuerda que un buen sello ayudará a que tu tejido se vea mucho más original, impecable y dure por mucho tiempo. Así que te enseñaré a hacerlo correctamente. Primero debes quemar el hilo para que quede aguadito. Cuando lo tengas así, aplastas hacia la parte trasera. Así quedará un trabajo impecable. Recuerda tener estos puntos en cuenta. Cortar el hilo corto, no lo dejes tan largo para que no quede tan grande el sello. Quema con la llama transparente o azul para que no se vea negro. Si es posible, da pequeños toques hasta que la puntita esté aguadita. Luego aplasta hacia la parte trasera que quede bien aplastado. Si queda levantado, vuelves a quemar y vuelves a aplastar. Teniendo esto en cuenta, tendrás un resultado espectacular. Acá debes hacer lo mismo. Cortar los hilos y dejar solo los 3 hilos centrales.
Cortamos y quemamos y aplastamos. Debes recordar que si queda levantado, vuelves a quemar y vuelves a aplastar. Así asegurarás que el tejido quede bien pegadito al resto de los hilos y podrás asegurar que no se va a desarmar en el futuro. Así lo debes hacer y cada vez que lo practiques, cada vez quedará mucho mejor. Claro, también debes tener en cuenta que dependiendo del hilo que vayas a utilizar, el material que sea, el hilo puede que se queme mucho más rápido o lento. Teniendo esto en cuenta, tendrás un resultado maravilloso. Listo, este es el resultado de nuestro maravilloso diseño. Miren lo bonito que se ve. Así ha quedado y me gustaría saber tu opinión. ¿Qué les parece este proyecto? Para la parte del cierre tenemos estos 3 hilos centrales. Aquí los tenemos, miren. Con estos vamos a realizar el cierre corredizo. Primero vamos a tomar cada uno de los hilos y en cada uno de ellos vamos a quemar las puntitas que queden muy finita estilo aguja. Y colocaré estas cuentas de madera en cada hilo. Se verá precioso. De esta forma decoraré las puntas de tus pulseras. Claro, esto es algo opcional. Tú lo puedes hacer así o solo realizar el nudito simple y sencillo y listo. Pero a mí me gusta colocar esta forma decorativa, lo cual hace que llame la atención. En cada hilo debes realizar un nudito dejando la separación de 6 centímetros. Sí, 6 centímetros desde el tejido a este nudo que estamos haciendo. Bien apretadito. Y esta cuenta de madera debe quedar bien pegadita a este nudo, de esta forma. Luego, cuando termines, el hilo que sobre después de este nudito simple y sencillo que estamos haciendo, debemos cortar y sellar también. Muy bien, este es el último nudo, apretamos con fuerza y recuerda que las cuentas deben quedar bien pegaditas. Así decorarán las puntas. Ahora sí, debemos proceder a cortar todos los hilos que sobran y sellar muy bien para que este nudo no se vaya a desarmar. Y de esta forma lo aseguraremos para que dure por mucho más tiempo. Excelente, aplastamos muy bien y hacemos lo mismo con cada hilo. Muy bien, perfecto. Así nos queda como un estilo flequillo con los 3 hilos centrales. Lo mismo vamos a hacer de este lado. Vamos a decorar cada puntita con estas cuentas de madera. Así combinará con las cuentas que utilizamos para nuestro tejido. Miren lo derechito que se ve nuestro tejido, bien hecho, del mismo tamaño cada tejido. Apretando con la misma fuerza y tomando las recomendaciones tendrás un excelente resultado. Para el cierre, el tejido del cierre debemos cruzar cada extremo, así, y aquí es donde realizaré el cierre corredizo. Colocaré una pinza para mantener la pulsera cerrada, así como esta, la colocaré por acá, sosteniendo cada uno de los hilos. Así tendrás la comodidad de realizar el tejido. Una hebra de 25 centímetros será suficiente. Esta la debes doblar a la mitad y la mitad la colocarás por debajo de los hilos de la pulsera, teniendo el mismo largo del lado derecho y del lado izquierdo. Comienzas con la derecha por encima de todos los hilos centrales y el de la izquierda por debajo de todos los hilos, saliendo por la orejita del lado derecho. Ahora lo hacemos al revés, con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Nuevamente, con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo. Y es que así se hace el nudo plano. Se alterna de lado y lado para que quede derecho y perfecto. Esto quiere decir que si ves que el tejido queda un poco doblado o entorchado, es porque has comenzado el nudo con el mismo hilo del nudo anterior. Debes desarmar y empezar a hacerlo alternando de lado y lado para tener un excelente resultado. Aprieta muy bien para que todos te queden del mismo grosor, sobre todo si es para el cierre corredizo. Queremos que quede firme. La cantidad de tejido es dependiendo de tu gusto. Yo lo dejaré de este largo, pero si ustedes desean, pueden hacer más tejido. Luego, corta y sella los hilos que te sobran.
Te recomiendo hacer un excelente sello. Esto ayudará a que dure mucho más tiempo tu tejido. Y al aplastar, aplasta encima del propio tejido que acabas de hacer, lejos de los hilos de la pulsera de estos hilos centrales para que puedan deslizar sin dificultad dentro de este tejido. Así que aplastamos a un costado del propio tejido de nudo plano que acabamos de hacer. Así, muy bien, que quede bien aplastadito. Ahora verificamos que estos tres hilos deslicen, alándolo de lado y lado. Con fuerza. Al principio queda apretadito, pero mientras abre y cierra se acomodan los hilos dentro del tejido y será cada vez mucho más fácil. ¿Listo? Ya tenemos nuestro precioso brazalete. Rápido, fácil y hermoso. Sé que ustedes también pueden realizarlo siguiendo estos pasos y recomendaciones. Así que ánimo y manos a la obra. Realiza tus propios brazaletes con tus propias manos y emprende tu propio negocio, ganando dinero con un maravilloso arte. Les recuerdo que este es un curso gratis, así que suscríbete a nuestro canal desde ya para disfrutar de increíbles diseños. No olvides escribirme a nuestro WhatsApp para estar atenta a todas las clases y darte asesoría gratis. Espero vernos en un próximo proyecto.